Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero que reflexionemos sobre una de las obras más fascinantes y al mismo tiempo más desgarradoras de la literatura hispanoamericana, escrita por el maestro Gabriel García Márquez en 1981. Se llama La crónica de una muerte anunciada. No es solo una historia de crimen, es un espejo incómodo de la condición humana. ¿Saben lo curioso de este libro? Es que el autor nos revela en la misma primera línea el día en que lo iban a matar. Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Aquí no hay un misterio, un sobre quién lo hizo o cómo pasó. El verdadero misterio, el que nos aprieta el pecho, es como una comunidad entera, sabiendo lo que iba a ocurrir, permitió que sucediera. Nos hace preguntarnos, ¿somos dueños de nuestro destino o simplemente somos actores atrapados en el libreto de las expectativas sociales? Vamos a desglosar esta historia y a conocer a sus personajes para entender el peso del silencio. Primero, para entender la tragedia, debemos entender a quienes caminaron por sus calles. En ese pueblo, cada personaje representa un fragmento del moral, el miedo y el honor. Empezamos con Santiago Nazar, la víctima elegida. Santiago es un joven de apenas 21 años, esbelto, pálido, heredero de una próspera hacienda ganadera, tras la muerte de su padre. Es un hombre alegre, pacífico y un tanto galán, y muy querido por muchos, aunque no exento de los privilegios y de las arrogancias de su posición social. Ahora seguimos con Ángela Vicario. Ángela es la hija menor de una familia de recursos escasos, criada bajo una disciplina estricta para ser la esposa perfecta, sumisa, hábil en los trabajos manuales y callada, físicamente hermosa, pero con un aire de desamparo. Ahora, Bayardo San Román. Bayardo llega al pueblo como un príncipe misterioso. Es un hombre de una riqueza desbordante, culto, de modales impecables, pero con una personalidad sumamente impositiva. Piensa que todo tiene un precio, incluso el amor y la dignidad. Siguientes son Pablo y Pedro Vicario. Son los verdugos. Son los hermanos gemelos de Ángela, hombres de trabajo, criados para la rudeza del rastro, o sea, el matadero del ganado. Pedro es el más sentimental y reflexivo, marcado por su experiencia en el servicio militar. Marco es el mayor, Pablo es el mayor por unos minutos, más decidido y directo. Ahora Plácida Ninero, la madre de Santiago Nazar. Es una mujer con una reputación intacta como intérprete de los sueños ajenos. Sin embargo, en el día más crucial de su vida, su don le falla. Ahora el pueblo. El pueblo es como el espectador silencioso. Personajes como el alcalde, que es Lázaro Aponte, el párroco, Padre Amador, y los vecinos comunes, cada uno con una excusa diferente. Unos pensaron que era una broma, otros que los gemelos estaban borrachos y algunos simplemente asumieron que eran asuntos de honor que se arreglan en privado. Hablemos ahora de una forma muy detallada de cómo se va tejiendo esta historia, porque la estructura de una crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez no es lineal, es circular, como un trauma del que un pueblo entero no puede escapar y al que regresa una y otra vez a través de los recuerdos. ¿Saben? Todo comienza formalmente meses antes del crimen, con la llegada de un hombre
que parecía tener el mundo entero a sus pies, el cual es Bayardo San Román. Él llega buscando una esposa, no como quien busca un alma gemela, sino como quien busca el complemento perfecto para su prestigio, y pone sus ojos en Ángela Vicario. Ella no lo amaba, al contrario, le tenía casi que aversión, pero en un entorno en donde la voluntad de una mujer estaba supeditada al beneficio familiar, el matrimonio se impone. Se celebra una boda majestuosa, una fiesta monumental que pretendía deslumbrar a todos, pero que en el fondo solo era un preludio de la oscuridad. Esa misma noche, cuando el eco de la música aún se sentía en las calles, la ilusión se rompe. Al momento de la intimidad, Bayardo descubre que Ángela no es virgen. Para nosotros, hoy en día esto puede parecer un detalle menor, un asunto privado, pero en ese contexto era una herida de muerte al orgullo de un hombre y una estima imborrable para una familia. Bayardo, devastado por lo que consideraba él un engaño, la devuelve a su casa en la madrugada. Su madre, Pura Vicario, al ver la deshonra, la empieza a golpear en silencio. Y es bajo el peso de esa violencia física y psicológica que le exige un nombre. Le dice, ¿quién fue? Ángela, acorralada, pronuncia un nombre como quien suelta una brasa ardiente. Santiago Nazar. Es aquí donde la maquinaria del destino se activa de forma implacable. Los hermanos gemelos de Ángela, Pedro y Pablo Vicario, se ven empujados a una encrucijada terrible. Ellos no odiaban a Santiago, eran sus amigos, pero el código de honor de la época no pedía sentimientos, pedía sangre. Lo hermoso y trágico que nos muestra García Márquez es la inmensa resistencia interna de los gemelos a convertirse en asesinos. Ellos van al mercado, toman sus cuchillos de carnicero y en lugar de esconderse para cometer el crimen, lo gritan a todo el mundo. Van a la tienda de Clotilde, Armenta, y le dicen abiertamente que avisen a los vendedores de todos los puestos de carne a los vecinos. Pero, ¿por qué lo hacían? Pensémosle, hay que pensarlo un segundo. Cuando tú anuncias un crimen con tanta inasistencia, no estás buscando complicidad, estás buscando auxilio. Estás gritando, por favor, deténganme, quítenme estos cuchillos, que eviten que cometa esta atrocidad para que yo pueda salvar el honor de mi familia, de mi hermana ante la sociedad, pero también mi conciencia ante Dios. Los gemelos querían ser detenidos, pero aquí es donde entra el verdadero villano de la obra, la apatía colectiva. La noticia empieza a circular por las venas del pueblo como un veneno lento, pero se topa con unos muros de indiferencia. Alguien le avisa al alcalde Lázaro Aponte, él con una ligereza se asusta. Solo le quitan los cuchillos y los manda a su casa a dormir, asumiendo que el peligro ya pasó. Qué peligroso es reducir una amenaza a un simple arrebato de borracho.
Los gemelos, al ver que la sociedad no los libera de su carga, se ven obligados a buscar otros cuchillos y regresar al puesto de guardia. El rumor sigue creciendo, pero se fragmenta en excusas. Unos piensan que es una broma, otros, como el padre Amador, están tan ensimismados con la llegada del obispo que simplemente lo olvidan. La visita de una autoridad eclesiástica se vuelve más importante que preservar la vida de un prójimo. Nadie asume la responsabilidad. Todos asumen que alguien más ya habrá hecho algo. Mientras el pueblo murmura en las esquinas, Santiago Nazar despierta a las 5:30 de la mañana. Había tenido una noche de fiesta y solo pensaba en qué traje ponerse para ver al obispo, el cual eligió un traje lino blanco. Caminó por el pueblo con una tranquilidad que a la gente le parece desafiante o cínica, pero que en realidad era la más pura inocencia. Santiago realmente no sabía nada. Caminaba entre los futuros espectadores sin imaginar que su sentencia ya estaba firmada en el aire. Santiago decide visitar a su prometida, Flora Miguel. Ella, herida en su amor propio, porque el pueblo ya comentaba que Santiago se había acostado con Ángela. Lo recibe con desprecio, le devuelve sus cartas de amor y le grita: ojalá te maten. Santiago sale de la casa completamente desorientado. Es ahí, a solo unos minutos del final, cuando un vecino finalmente le grita la verdad: Santiago, corre, que los gemelos te van a matar. El miedo, ese miedo primario y paralizante, lo invade por primera vez. Santiago corre desesperado hacia la plaza, buscando un refugio de su hogar. Los gemelos lo ven y empieza la persecución con cuchillos en alto. El pueblo entero se agolpa en la plaza, no para imponerse, sino para mirar, convirtiendo una tragedia humana en un espectáculo. Santiago llega a la puerta principal de su casa, pero un segundo antes, su madre, Plácida Linero, creyendo falsamente que su hijo ya estaba a salvo adentro de su casa y que los vicarios intentaban meterse a la fuerza, ella comete el error de ir a la puerta y cerrarla con una tranca pesada. El golpe de la madera al cerrarse fue el sonido del destino sellándose. Santiago llega a su casa, pero se choca con su propia puerta, quedando atrapado entre la madera que debía protegerlo y el filo de los cuchillos de sus verdugos. El ataque es brutal, poético en su crueldad. Lo apuñalan contra la pared. García Márquez dice que ni siquiera sentía dolor, que el impacto fue tan seco que no salía sangre de su cuerpo. Tras el ensañamiento, los gemelos huyen, pero Santiago mortalmente herido se levanta del suelo, sosteniendo sus vísceras con sus manos. Camina con una paciencia y una dignidad fantasmal. Pasa por el jardín de sus vecinos que lo miran horrorizados. Entra por la puerta trasera de su cocina y ante la mirada de su tía,
cae boca abajo sobre el suelo de tierra. La crónica termina allí, pero la reflexión perdura. Años después, el pueblo sigue traumatizado, tratando de entender cómo pasaron las cosas. Los hermanos Vicario cumplen una condena actualmente, mínima, porque se considerado un homicidio, pero por honor. Ahora, Ángela Vicario se retira a un pueblo remoto a tejer, y en un giro poético de destino, empieza a escribirles cartas a Bayardo San Román. Miles de cartas, durante 17 años, sin respuesta alguna, hasta que un día, ya envejecido y desgastado, Bayardo regresa con ellas, con todas las cartas sin abrir en una maleta. El amor y el trauma terminan uniendo a quienes la sociedad destruyó. Ahora, para finalizar, ¿saben? Al cerrar las páginas de este libro, nos damos cuenta de que el verdadero puñal que terminó con la vida de Santiago Nazar, no fue uno de hierro, sino fue el silencio. Fue la comodidad de no involucrarse, el miedo al qué dirán y la peligrosa idea de que el honor de una familia vale más que la existencia de un ser humano. Nos pone a pensar que en nuestras propias vidas, por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuántas veces nos hemos convertido en espectadores pasivos ante las injusticias de nuestro día a día? Piensen, esa es la pregunta que les dejo a ustedes. Muchas gracias por ver este video y hasta el próximo resumen. Yo me despido, soy Brenda Requejo López, estudiante del segundo ciclo de educación inicial. Bye.